La muerte del comendador, por Haruki Murakami. Haruki Murakami nació en Kioto, Japón, en el año 1949. Es uno de los autores contemporáneos más influyentes y reconocidos a nivel mundial. Su obra, traducida a más de 50 idiomas, combina elementos de la tradición literaria japonesa con influencias occidentales, creando de esta manera un estilo único que mezcla lo cotidiano con lo surrealista. Murakami es conocido por sus historias introspectivas y sus personajes solitarios que navegan entre lo real y lo fantástico, explorando temas como la alineación, el amor, el paso del tiempo y la búsqueda de significado. Antes de dedicarse por completo a la literatura, Murakami regentaba un club de jazz, lo que explica la frecuente presencia de referencias musicales en su obra. Su primera novela, Escucha la canción del viento, de 1979, marcó el inicio de una carrera prolífica que incluye títulos emblemáticos como, por ejemplo, Tokyo Blues, Kafka en la orilla o 1Q84. A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples galardones literarios y ha sido considerado en diversas ocasiones como un candidato al Premio Nobel de Literatura. La muerte del comendador es una obra reciente y madura, publicada en 2 volúmenes, en 2017. En esta novela, Murakami se adentra en temas profundamente metafísicos y reflexiona sobre el arte, la memoria y la conexión entre mundos tangibles e intangibles. La influencia del arte occidental, la literatura clásica y la filosofía se entrelazan con el simbolismo japonés, dando lugar a una historia cautivadora que invita al lector a cuestionar los límites de la realidad y también el poder transformador del arte. Resumen detallado de la muerte del comendador. La historia comienza con el narrador, un pintor retratista sin nombre, en un momento crítico de su vida. Tras el anuncio inesperado de su esposa Yuzu de que quiere separarse, él decide dejar Tokio y emprender un viaje sin rumbo por Japón. Finalmente, un amigo le ofrece quedarse en una cabaña aislada en las montañas, propiedad de Tomohiko, un pintor japonés reconocido que ahora vive en una residencia para ancianos debido a su avanzada edad y también porque tiene problemas de salud. En la cabaña, el protagonista descubre un cuadro oculto titulado La muerte del comendador, que representa una escena dramática y también simbólica con referencias a la ópera de Don Giovanni. La obra, que refleja el enfrentamiento entre el comendador y Don Giovanni, lo cautiva de inmediato y despierta su curiosidad por el pasado del artista. Al mismo tiempo, eventos extraños comienzan a suceder. Ruidos misteriosos provienen de un agujero en el bosque cercano y también figuras sobrenaturales comienzan a manifestarse. Aparición del comendador y el misterio del agujero. El protagonista decide investigar los ruidos y descubre un antiguo santuario cubierto por una gran piedra. Con la ayuda de Wataru Menshiki, su enigmático vecino, levanta la piedra, lo que parece liberar una energía desconocida. Poco después, una figura en miniatura que se identifica como el comendador cobra vida en la cabaña, aunque se presenta como una idea, entre comillas, personificada. El comendador interactúa con el protagonista y lo guía en su viaje introspectivo. Menshiki, un hombre adinerado y reservado, se convierte en un personaje clave en esta historia. Contrata al narrador para que pinte su retrato y revele su obsesión con una niña de 13 años, Marie Akigawa, quien podría ser su hija o no reconocida. Menshiki no confirma abiertamente su paternidad, pero su interés en la niña parece tener tanto un componente emocional como un motivo oculto: la conexión con Marie Akigawa. El narrador, que también establece una relación con Marie, descubre que la niña es talentosa, curiosa y está profundamente conectada con su entorno. En paralelo, el vínculo de Menshiki se profundiza a medida que ambos intentan desentrañar el misterio del cuadro. El agujero en el bosque
y los fenómenos sobrenaturales que comienzan a rodearles. Cuando Marille desaparece misteriosamente, el narrador se adentra en un mundo subterráneo simbólico en busca de respuestas. En este espacio metafísico enfrenta sus propios miedos, recuerdos y deseos. Este descenso refleja un viaje espiritual que le obliga a confrontar los elementos más oscuros de su psique. El desenlace y la transformación de la protagonista. El narrador finalmente regresa a la realidad transformado por su experiencia en el mundo simbólico. Marille aparece sana y salva, pero el misterio sobre su desaparición y la conexión entre Menshiki, el comendador, y el cuadro queda parcialmente sin resolver. Sin embargo, lo importante no es la resolución de estos enigmas, sino el crecimiento personal y artístico del protagonista. Al final, el narrador acepta la complejidad de su vida, incluida su separación de Yuzu, y encuentra un nuevo propósito en su arte. A pesar de la ambigüedad que rodea algunos elementos de la historia, el cierre transmite una sensación de reconciliación y también de equilibrio. Contexto literario, histórico y sociocultural. Haruki Murakami es uno de los escritores japoneses más destacados de la literatura contemporánea. Publicada en el año 2017, La muerte del comendador se divide en 2 volúmenes, una idea hecha realidad y una metáfora cambiante. Esta obra pertenece a una etapa madura de su carrera, en la que Murakami profundiza en temas recurrentes como la soledad, la introspección, el surrealismo y las conexiones entre lo visible y también entre lo invisible. El libro se sitúa en un Japón contemporánea, pero con claras referencias al arte, la filosofía y los cambios socioculturales en el país tras la Segunda Guerra Mundial. A nivel global, Murakami refleja la desconexión del hombre moderno con su entorno y consigo mismo, una problemática que trasciende fronteras. Pasamos a hacer una descripción detallada de este libro. Tema principal. La muerte del comendador explora la naturaleza del arte, la memoria y la identidad, así como el impacto del dolor y el aislamiento de la vida humana. También aborda cuestiones metafísicas y existenciales relacionadas con la creatividad y las conexiones interpersonales. Argumento. La historia sigue a un pintor retratista japonés sin nombre recientemente separado de su esposa, quien se retira a una cabaña en las montañas propiedad de Tomohiko Hamada, un pintor famoso. Allí descubre un cuadro titulado La muerte del comendador, cuya temática y estilo evocan las tradiciones pictóricas japonesas. El hallazgo desencadena una serie de eventos sobrenaturales, incluidos sonidos misteriosos en la cabaña, la aparición de una figura en miniatura que se identifica como el comendador y una exploración metafísica de mundos paralelos. El protagonista se ve envuelto en un enigma que mezcla arte, memoria y realidad, mientras ayuda a su enigmático vecino, Ataru Menshiki, a desarrollar el misterio de la niña llamada Marille Akikawa, quien podría ser su hija. A través de este proceso, el protagonista enfrenta sus propios traumas y reflexiona sobre el propósito de su arte. Damos paso al estudio de los personajes. El narrador, el pintor. Se trata de un artista introspectivo y en crisis que se encuentra en un periodo de transición tras su separación. Se trata de una persona reflexiva, solitaria y sensible, con un profundo sentido del deber hacia su arte. Representa el conflicto interno entre la realidad tangible y el mundo de las ideas y también de los símbolos. Menshiki Wataru, vecino del protagonista, un hombre rico y misterioso que vive en una casa de diseño ultramoderna. Es un hombre calculador, carismático y obsesionado con descubrir la verdad sobre Marille. Es el catalizador de los eventos, simboliza la ambigüedad moral y el deseo de control y también de conocimiento. Marille Akikawa es una adolescente sensata y talentosa, posible hija de Menshiki. Reservada, pero curiosa e inteligente a la misma vez.
Representa la inocencia y la conexión emocional que contrasta con los mundos metafísicos de los adultos. Tomohiko Hamada es un pintor veterano que dejó una carrera en Europa para dedicarse al arte tradicional japonés. Es silencioso y enigmático, su legado artístico influye en los eventos. Su obra, La muerte del comendador, es el eje que conecta los planos de la realidad y también el simbolismo. El comendador es una figura en miniatura que cobra vida desde el cuadro. Es alegórico, imparte sabiduría y enigmas, es la encarnación de las metáforas y el poder de las ideas. Recursos estilísticos empleados: realismo mágico y surrealismo. Urakami combina lo cotidiano con lo sobrenatural, creando de esta manera un ambiente donde lo fantástico parece completamente plausible. Narrativa introspectiva. La voz del narrador es reflexiva y analítica, profundizando en sus pensamientos y en sus emociones. Intertextualidad. Son referencias a Mozart, ópera clásica, pintura tradicional japonesa y literatura occidental, integradas en esta trama. Simbología. El cuadro, el comendador y los mundos subterráneos son metáforas de la memoria, la creatividad y el inconsciente. Saltos temporales y digresiones. Ayudan a construir una metáfora de misterio y también de reflexión. Introducción, nudo y desenlace. Introducción. El narrador describe su vida como pintor de relatos y su ruptura matrimonial, que le lleva a retirarse a la cabaña de Tomohiko. El descubrimiento del cuadro, La muerte del comendador, establece el tono de misterio. Nudo. A medida que investiga el origen del cuadro, eventos sobrenaturales empiezan a manifestarse. Su relación con Menshiki y Marille se vuelve central, revelando conexiones entre ellos y también entre los fenómenos metafísicos. Desenlace. El protagonista enfrenta desafíos en un mundo subterráneo simbólico donde resuelve sus conflictos internos. La verdad sobre Menshiki y Marille queda abierta, pero el narrador encuentra una nueva comprensión en sí mismo y en su arte. Lenguaje utilizado. Murakami emplea un lenguaje sencillo pero evocador, cargado de descripciones sensoriales que sumergen al lector en los paisajes físicos y emocionales. Los diálogos son enigmáticos y reflejan las complejidades filosóficas de los personajes. Público recomendado. Este libro está recomendado para lectores adultos que disfrutan de la narrativa introspectiva, los misterios metafísicos y las historias que combinan arte, filosofía y realismo mágico. Tiempo y espacio. Tiempo. Esta historia transcurre en un periodo contemporáneo no especificado con flashbacks a los años de juventud de Tomohiko Hamada en Europa. Espacio. Se desarrolla principalmente en la cabaña de las montañas y sus alrededores, con incursiones a paisajes oníricos y metafísicos. Estructura interna y externa. Estructura externa. Se trata de una obra dividida en 2 volúmenes y capítulos, cada uno marcado por un título evocador que orienta al lector sobre el contenido. Estructura interna. Es una narración introspectiva con subtramas que se entrelazan en torno a los temas principales del arte y también de la identidad. Y para terminar, damos paso a la conclusión y a la opinión personal. La muerte del comendador es una obra rica y compleja que explora los límites entre lo real y lo imaginario, el arte como medio de expresión y las conexiones humanas. Haruki Murakami logra tejer una narrativa envolvente que invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza del ser y también sobre la memoria. Opinión personal. Murakami nos entrega una obra que, aunque desafiante, recompensa al lector con múltiples capas de significado. Su capacidad para entrelazar lo cotidiano con lo surrealista permite explorar temas profundos sin perder el ritmo narrativo.
A través de la historia del narrador y su viaje simbólico, Murakami ofrece un homenaje al arte y su poder transformador. Sin embargo, la ambigüedad de algunos elementos puede resultar frustrante para ciertos lectores, pero es precisamente esa apertura la que convierte esta novela en una experiencia única y reflexiva.